Es esta, la Holguinera Calle Mártires, o como es su nombre completo, Calle de Todos los Mártires. Esta cuadra es la que está entre las de Freixes y Aguilera. De los edificios de esta cuadra, este es el más hermoso. Y lo es desde el mismo día que lo inauguraron, 16 de octubre de 1919. Eso quiere decir que este edificio ya tiene más de 100 años. Allá arriba, en el pretil dice el Alba. Y el Alba le llama todo el que pasa por aquí. Lo que no sabe todo el que pasa por aquí es por qué el edificio se llama El Alba. Sin embargo, lo supieran si hubieran comprado este libro de Joel Rodríguez Ochoa, editado por Ediciones Holguín y a la venta en todas las librerías del territorio. Vean, en El Alba casi no hay habitaciones, sino que es, sobre todo, un salón, un gran salón. Un salón en el que hacían vida social y preferentemente bailaban los mulatos holguineros de principios de siglo. Pero no todos los mulatos, sino solamente los que habían hecho cierta fortuna y por tanto ya tenían reconocimiento social. Si usted no tiene toda la información, probablemente esté dudando de lo que antes les dije, o sea, que a finales del siglo XIX y principios del XX había en Holguín negros y mulatos con cierta fortuna, pero sí, lo sabía, había mulatos y negros con fortuna. ¿De dónde vino? Se lo explico. Desde antes de la esclavitud, pero sobre todo después que se eliminó esta, en Holguín hubo mulatos y negros libres que se dedicaron a ser artesanos, o sea, herreros, sastres, albañiles, músicos. Claro, la música es más que una artesanía, es un arte, solo que en este periodo, o sea, finales del 19 y principios del 20, las orquestas de música popular estaban integradas, sobre todo por negros y mulatos. Y estos negros y mulatos de la clase media de los de su color quisieron imitar a los blancos en todo. Y como los blancos tenían asociaciones en los que no se permitían ni a los negros ni a los mulatos, ellos se crearon asociaciones para ellos nada más. Pero no crean ustedes que en aquella sociedad discriminatoria por el color de la piel, los blancos estaban en sus salones exclusivos y los negros y mulatos estaban aquí. No, no porque los mulatos también discriminaban a sus semejantes. ¿A quiénes? A los de piel más oscura, a los negros. Esto era una sociedad para mulatos, no para negros, y no cualquier mulato, sino solamente los mulatos de piel más clara, tan clara que pudieran pasar por blancos. Y como querían pasar por blancos, aquí adentro había que comportarse como un blanco. Les pongo un ejemplo. Como los mulatos holguineros de piel clara querían pasar por blancos, aquí dentro de este salón no se permitía ninguna manifestación de la hermosa cultura afrocubana. O sea, que aquí adentro jamás se veneraba ni a Changó ni a Siete Rayos. Eso no quiere decir que alguno de ellos no tuviera a Changó o el caldero de 7 rayos en su casa, pero si lo tenía, eso era en su casa. Aquí adentro, no. Un ejemplo que ya vimos, pero que vamos a volver a ver porque probablemente es el ejemplo que muestra con mayor claridad ese deseo de los mulatos claros holguineros a querer ser blancos. Está a la entrada del edificio. Vean ahí arriba el cartel, el alba. ¿Y qué cosa es el alba? Es el amanecer, es el momento en que la negritud de la noche comienza a blanquear.
Y era eso exactamente lo que querían los mulatos de Holguín, que la negritud que había venido del África comenzara a amanecer, a blanquearse. Precisamente por esa filosofía es por lo que este edificio se llama El Alba. ¿Eran racistas los mulatos de Holguín? Lo eran, pero a pesar de eso eran buenos cubanos. O dicho de otra forma, los mulatos de Holguín no eran malas gentes. Mala era la sociedad racista y excluyente en la que les tocó vivir. La mayoría de los mulatos que fundaron el Alba, cuando lo hicieron, hacía muy poco que habían regresado del campo insurrecto Mambí. Y por cierto, ya es hora de que le muestre el rostro de alguno de ellos. Después que les hubo nacido la idea de fundar la sociedad, los creadores del Alba se reunieron en la casa de este hombre, del que ven su busto, capitán del Ejército Libertador, José Isidoro Urbino, o dicho de forma más sintética, se reunieron en la casa del capitán Urbino. El capitán Urbino fue uno de los músicos holguineros que se fue con el bravo Antonio Maceo hacia Occidente, era parte de la banda invasora. Y además de guerrero y de músico, el capitán Urbino fue el barbero de Maceo hasta el último minuto de la vida del titán. Por eso, esta avenida, que nace precisamente en este punto y que lleva hacia San Andrés y hacia todos los otros lugares intermedios, se llama Avenida Capitán Urbino. ¿Quiénes fueron los que se reunieron en la casa del capitán Urbino con la idea de fundar el Alba? José Santos Betancourt, Abelardo Gelabert, Justo Milá, Arturo Urbino, Manuel Avilés Lozano. De ellos, el nombre más familiar a ustedes seguramente que es el de don Manuel Avilés, por ser el creador, fundador y director de la famosa Orquesta Avilés. Si les cuento la historia de Manuel Avilés, entonces podrán entender mejor cómo fue que los mulatos holguineros de finales del siglo XIX hicieron cierta fortuna. Manuel Avilés fue ahijado de doña Lucía Íñiguez, madre de Calixto García. En esta casa de la calle Frexes, entre Miró y Morales Lemus, estuvo la casa de Manuel Avilés y la de su esposa Enriqueta Cruz. El matrimonio Avilés Cruz tuvo 14 hijos. Para sostener a sus tantos hijos, Manuel Avilés compró este espacio, que ahora es lobby, del Cine Martí con frente al Parque Calixto García. Una mitad del espacio sirvió para que en ella pusiera una sastrería, que se convirtió en la sastrería más famosa de Holguín. En la otra parte puso un café al que nombró Siglo XX. Mientras el padre y sus hijos varones trabajaban en la sastrería, la madre y las hijas hacían dulces finos que se vendían en el café. El dinero de ambos negocios sirvió para que sus hijos mayores se hicieran doctores en medicina o farmacia. Posteriormente, ellos pusieron en esta ciudad una de las clínicas más célebres de todas las que han existido, la Clínica Avilés. Cuando en febrero de 1895 comenzó la guerra, la mayoría de los músicos de la Hermanos Avilés se fueron a la Manigua y se sumaron a la columna invasora con la que el bravo Antonio Maceo llegó a Occidente. Sin embargo, el padre de todos ellos, el director de la orquesta, don Manuel Avilés, no se fue a la Manigua. Esto que les voy a decir es solamente una hipótesis, pero parece ser que Manuel Avilés era un agente de la inteligencia mambisa dentro de la ciudad. Era él uno de los que tenía mayores posibilidades de enterarse de las noticias en relación con las actividades del ejército. Aquí en Holguín siempre hubo una alta oficialidad de los españoles, entre ellos varios generales, en algún momento todos juntos aquí, que venían o que iban a salir, y Avilés era sastre y era músico.
Los altos oficiales tenían que recomponer su vestuario y para eso llamaban al sastre, pero también organizaban fiestas, veladas y para eso llamaban al músico. Parece ser que Avilés asistía a aquellas fiestas o a aquellas habitaciones también para oír lo que se hablaba y poder avisar a los mambises que estaban en los alrededores. Si no hubiera sido así, y no lo puedo probar porque si era un agente de la inteligencia, eso es información secreta, pero si era así, entonces se entiende por qué. Cuando casi un año después de iniciada la guerra, Manuel Avilés se va a la Manigua y se une a las tropas de Calixto García, el mayor general Calixto García lo asciende a teniente y le da la tarea de dirigir la banda de música del Estado Mayor de la División de Oriente. Manuel Avilés y sus hijos fueron de las personas más visibles en la sociedad de influyentes mulatos El Alba. Y asimismo fueron los Avilés los que más cuidaron de no mezclarse con los de piel más oscura. Ninguno de los Avilés se casaron con negras, ni siquiera con mulatas como ellos. Las esposas de los Avilés eran blancas. Cuando tuvieron dinero suficiente, los avileses decidieron que además del Alba tendrían un club familiar para ellos y para sus amigos más cercanos y lo mandaron a construir en las afueras de la ciudad. Al triunfo de la Revolución, el club que había sido de los avileses se transformó en el cabaret nocturno. Al triunfo de la Revolución ya no hizo falta que existieran sociedades de blancos, de negros, de mulatos, tampoco de españoles o libaneses. A partir de ese momento, en las puertas no se detenía a nadie por ningún motivo, y mucho menos por su raza. Desde entonces, el edificio El Alba se convirtió en Escuela Profesional de Artes Plásticas. Hasta un próximo encuentro.